Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Juan Manuel y a los que han organizado estas jornadas, porque se han acordado de las mujeres filósofas. Y en este marco del estoicismo, pues veremos que tienen mucho que aportar. La presencia de la mujer en la filosofía, pues no ha sido algo que se haya trabajado y estudiado con detenimiento. Si hacemos caso a lo que dice Umberto Eco, puede ser porque los propios filósofos pues le han cogido las ideas y luego no han hablado de ellas. Eso con la ironía típica de Umberto Eco. Dice: los filósofos han preferido olvidarla, tal vez después de haberse apropiado de sus ideas. No sé, bueno, no vamos a tratar, no es el tema de esta charla, por qué han sido olvidadas las mujeres filósofas, sino más bien reivindicar y recordar los nombres de algunas de ellas y saber que hay una continuidad de la presencia de las mujeres en los círculos filosóficos. Tenemos que acordarnos en este momento de los pitagóricos. Ahí, cuando Jámblico explica la continuidad del pitagorismo, pues citan muchos nombres de filósofas, de mujeres filósofas, que han tenido sus discípulos, que han estado pertenecientes a muchas ciudades. Es decir, que en la escuela pitagórica podemos encontrar ahí un primer referente. También tenemos referentes en el mundo del orfismo, pues se sabe que había sacerdotisas femeninas y que las mujeres participaban también en los rituales y en las teleté, es decir, de las formaciones y las enseñanzas que recibían en los misterios. Por lo tanto, no es nada de extrañar que luego, cuando se planteen ciertas presencias, como en la escuela platónica o referencia, esté asumido que las mujeres en el mundo del pensamiento, de la reflexión, pues eran útiles y estaban presentes. Claro, esto que puede quedar muy bonito, pero la verdad es que es la sociedad antigua del mundo greco-latino, pues sabemos que el lugar que tenía la mujer no era precisamente de mucha presencia en la sociedad, sino que las mujeres estaban retiradas al interior de las casas, en el mejor de los casos administrando la economía de la casa y punto. Pero, por otra parte, esta situación es la que nos hace admirar más todavía a esas escasas mujeres filósofas que han trascendido en la historia de la filosofía y que algunos pensadores masculinos, como por ejemplo Gilles Ménage, que es uno de los, no el único en el siglo XVII, pero sí, pues digamos, fue pionero en recoger de las fuentes antiguas nombres y referencias. Y en ello pues nos tenemos que apoyar todos los que nos interesamos por la filosofía y las mujeres. Tenemos a Gilles de Ménage como una auténtica referencia, ¿no? Se siguen traduciendo y editando sus obras. También Diógenes Laercio. Bueno, Diógenes Laercio menciona, si no recuerdo mal, de pasada algunas, y así en su catálogo pues tiene solamente a una de nuestras heroínas de esta noche, que es Hiparquia. Pero vayando por orden, tendríamos que acordarnos antes de Hiparquia, tendríamos que acordarnos, además de las pitagóricas, pues ya acercándonos un poco más a las escuelas postsocráticas, las llamadas moralistas, y ahí tenemos a Areté de Cirene. Areté de Cirene es hija de Aristipo de Cirene, uno de los discípulos más queridos de Sócrates, que estuvo incluso presente con él y mucho tiempo, y aunque ha sido muy mal comprendido con el hedonismo y porque se basaba en las sensaciones y en el placer, etc., pero es un filósofo muy, muy fino
y sobre todo nos llega de él como un perfume de serenidad. Pues bien, Areté parece que le sucedió en la escuela, que fundó precisamente Aristipo en su ciudad cuando murió Sócrates, y además tuvo muchos discípulos. Hay que pensar lo importante que es. Estamos hablando del siglo IV a.C. y estamos hablando del mundo griego, con esas mujeres retiradas y una mujer que es hija de un filósofo muy destacado que está al frente de una escuela de filosofía. Eso no es algo que nos parezca, que nos deba parecer pues como muy fácil, ¿no? Es decir, debió de ser muy importante y además vencer muchísimas reticencias para ser admitida como jefa de la escuela. De Areté se sabe que escribió 40 libros, bueno, eran los libros del estilo griego, mucho más breves, pero obras de reflexión filosófica, sobre ciencias incluso también, y estuvo enseñando en Atenas, en la escuela cirenaica en Atenas, durante 35 años. Es decir, que debió de dejar una gran huella como maestra de filosofía y como pensadora. Luego, en este mundo de las escuelas posocráticas, llegamos a la escuela cínica, y en la escuela cínica hay un personaje muy estrambótico, porque lamentablemente volvemos a lo mismo. Los historiadores del mundo antiguo, de la antigüedad tardía, eran muy dados a los estrambotes, ¿no? A las exageraciones, y encontraron en Crates pues un gran estrambótico, pero era un pensador de mucha altura, a pesar de que lo que nos llegan a nosotros son anécdotas sobre la forma de vida cínica, que bueno, ya el adjetivo que usamos para decir que algo es cínico no tiene nada que ver con lo que era este grupo, que se llamaban así porque por una parte se reunían en una zona de Atenas que se llamaba Cinosargos, que era como una especie de una plaza de los perros, y luego ellos tomaron ese nombre de cínicos en el sentido de estar como parientes de los perros, y era como una exageración de cómo ellos reivindicaban una vida de una gran simplicidad. Era una vida de una austeridad extrema que Crates era un ejemplo de ella. Pues bien, Hiparquia, que era una mujer joven de una familia muy adinerada, lo mismo que le pasaba a Crates, pues se enamora de Crates, no solamente como hombre, sino también como filósofo, y se convierte en su discípula, con gran presión por parte de su familia, y el propio Crates estaba dispuesto a renunciar a ella, pero Hiparquia tenía una gran firmeza de carácter y se opuso no solamente a la voluntad de sus padres, puesto que allí nadie se casaba si no te casaba tu padre, sino que también frente a una sociedad a la cual estaban enfrentados los filósofos cínicos. Es decir, que era como una doble rebeldía ante las costumbres familiares, ante las costumbres de la sociedad e incluso ante el nivel, digamos, ideológico que requería pertenecer a ese grupo. Y bueno, ¿qué nos ha quedado de Hiparquia? Pues Hiparquia también tuvo obras, también enseñó probablemente, pero tenemos pocas indicaciones de ella, pero nos ha quedado algún ejemplo, porque por otra parte, como ellos también eran prácticos, no eran nada teóricos, los cínicos estaban prefigurando la escuela estoica de la que estamos hablando precisamente. Por lo tanto, lo que nos vale mucho también son los aspectos prácticos de cómo era su vida, ¿no? Entonces, pensemos, una chica joven de una familia adinerada, pues renuncia a todos los adornos, renuncia
a ir vestida de manera elegante, a ir muy peinada, con esas coronas, con estas cosas, todo fuera lo rechaza y además afirma algo mucho más importante que la parte exterior, que decía: soy dueña de mi vida. Es una frase que debería de quedarnos grabada a fuego, que pudiéramos decir en algún momento de nuestra vida: soy dueño de mi vida. O como decía el escultor de mi alma, decía aquel poeta maravilloso, ¿no? Entonces, otra anécdota que se cuenta de Hiparquia es que era como hay que decir que estos cínicos eran también muy dialécticos, es decir, sus actos de rebeldía, sus cuestionamientos de la sociedad y del mundo en el que vivían, sobre la política, sobre los usos sociales, etc., no era una mera protesta así superficial, sino que estaban basadas en profundos argumentos, por lo tanto eran temibles, eran muy dialécticos, eran tremendamente dialécticos y enfrentaban un poco al estilo socrático, la tradición socrática, que hacían que enfrentaban a sus interlocutores con ellos mismos, ¿no? Como si les pusieran delante un espejo. Y se cuenta que en una situación, en una de estas discusiones, con un tal Teodoro, pues ella le planteó el tema: si lo que hace Teodoro no es injusto, tampoco será si lo hace Hiparquia. Teodoro, al golpearse, no comete injusticia. Por tanto, tampoco es injusto que Hiparquia golpee a Teodoro. Esto enfureció muchísimo a Teodoro, nada más que de pensar que una mujer estuviese defendiendo que podía pegarle, y entonces quiso burlarse de ella y le dijo: ¿no es esta la que abandonó la lanzadera y los telares? Y aquí entramos al topicazo de las mujeres en el mundo antiguo, que cuando se salían de esa misión totalmente fija de la mujer en el hogar y además en el telar, es decir, trabajando en casa, pues hacer eso era un desafío y era el tópico que estaba él queriendo sacar. Pero ella no se amilanó y contestó: soy yo, Teodoro. ¿Acaso te parece que haya tomado una mala decisión sobre mí misma al dedicar a mi educación el tiempo que iba a gastar en el telar? Buena contestación, buena frase la de Hiparquia, ¿no? Como a veces, pues con todas estas obligaciones, que también muchas veces las mujeres nos echamos encima, y no es que nos obligue nadie, sino que nosotros mismos las cogemos, pues descuidamos aspectos mucho más importantes, como son nuestra propia formación, nuestra propia educación, nuestro propio crecimiento interior, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos un pequeño ejemplo que nos puede inspirar. Por supuesto que también escribió hipótesis filosóficas, epiqueremas y cuestiones a Teodoro, y eran obras, según dice Diógenes, de mucha claridad mental y de mucha inteligencia. Estos son los ejemplos que tomamos de este mundo previo a la llegada del estoicismo y podemos decir al triunfo del estoicismo en la sociedad humana. Es ahí donde tenemos más casos que podemos decir que sean protagonistas las mujeres estoicas. Si bien es muy difícil catalogarlas, claro, pensemos también que a veces la historia de la filosofía se hace en base a quién aportó algo nuevo o quién refutó lo que había dicho el anterior, ¿no? Es decir, esa es la historia de la filosofía que se nos enseña totalmente, ¿no? Pero no tenemos a veces los datos de otros nombres, quizá de un perfil más bajo, es decir, que no aportan algo nuevo, pero sin embargo desarrollan lo que ha merecido la pena, ¿no? Me estoy acordando de lo que ha contado Antonio, mi antecesor, en esta charla con Cicerón, que Cicerón realmente fue un gran activista a
favor de las escuelas filosóficas, con su fuerte eclecticismo que ayudó además a la refundación de la Academia Platónica, que estaba totalmente, digamos, paralizada por el escepticismo. Y él estuvo allí ayudando, lo cual se lo agradeceremos mucho. Bien, pues en el caso de Roma tenemos un primer punto de referencia en el llamado Círculo de los Escipiones, es decir, toda esa famosa familia de los Cornelios, ¿no? Luego llamados posteriormente los Escipiones, donde en torno a ellos pues estaban unos estoicos muy destacados como Posidonio, Panecio, el historiador Polibio, y allí tenemos a una mujer interesantísima que es Cornelia. Cornelia es hija de Escipión Africano y esposa de Cayo Sempronio Graco, es decir, un gran reformador, otro rebelde, innovador, completamente renovador y muy, muy polémico. Bueno, pues con Cornelia tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos vio morir a 10 y los dos últimos también murieron de manera violenta. Y sin embargo Cornelia no siempre fue, antes y después de estas desgracias, un auténtico ejemplo para las mujeres romanas. Era como un punto de referencia, ¿no? Todas querían ser como ella. Era la matrona romana por excelencia, es decir, Cornelia es única en ese sentido. Y como le decían, claro, fue muy admirada. ¿Cuál era la cualidad que le daban sus contemporáneos? Decían que era viril. No podía ser virtuosa sin ser viril, es decir, sin ser masculina. Pero no era una mujer masculina, sino que era la típica madre patricia dedicada a su hogar y dedicada a su familia. Pero ella además hizo muchísimo por la vida cultural en Roma y se rodeó también de artistas, de toda clase de gente del mundo de la cultura. Otra cosa en donde Cornelia demostró su personalidad tan fuerte, pues era que lo normal en esa época era que si una patricia se quedaba viuda, pues siempre habría alguien que estaba ahí para casarse de nuevo. Ella nunca quiso, ella llevó todo adelante, ella sola, con su gran familia, y potenció, siguiendo la línea de ese círculo de los Escipiones, potenció la vida cultural. Siguiendo con Roma, tenemos otro nombre, que es el de Porcia. Porcia es hija de Catón y además fue la esposa de Bruto. Porcia también había estado en contacto sobre todo con Cicerón, había conocido el pensamiento estoico. Incluso se piensa que al ser la esposa de Bruto, la segunda esposa de Bruto, pudo intentar influir para que no se produjera el asesinato de Julio César. De tal manera que en ese sentido tuvo una importancia muy grande. Y por último quería ya remitirme se me acaba el tiempo y no me va a dar tiempo de decir todo lo que hubiese querido decir, pero sí no quiero dejar de mencionar a la esposa de Marco Aurelio y la hija de Marco Aurelio, o sea, rodeado de buenas estoicas, como fue su esposa Faustina mayor y su hija Faustina menor. Y como pues tuvo que ser, se suicidó por orden de Caracalla, y ella, antes de tomar el veneno, pues dijo: pobre de mí, infeliz alma, atrapada en un cuerpo indigno, seguiré mi camino mostrándoos que soy hija de Marco Aurelio. Con ese sacrificio, pues termina su vida
Faustina, que por cierto Marco Aurelio, su padre, había hecho una fundación para ayudar y educar a niñas menesterosas para que pudiesen pues, tener una vida mejor. Y bueno, para el momento actual simplemente decir que nos quede ese ejemplo de mujeres que se centran en ser ellas mismas, en labrar su mundo, en digamos, contradecir algunas absurdas costumbres y acciones de una sociedad que ya no le gustaba. Y creo que nosotros también debemos hacer algo parecido. Nada más, muchas gracias y que sigamos siendo estoicos. Gracias.